Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por visitar nuevamente este canal y es un placer que estén escuchando nuevamente alguna de las historias. Y recuerden no dejar este video sin dejarle algún pulgar arriba si es que les gustó. Y en esta ocasión les traemos dos historias que nos hicieron el favor de hacérnoslas llegar y espero que el tema de los hombres lobos también sea de su agrado. Estás escuchando Terapia de Terror, así que sin más preámbulos, que las disfruten. Cuando era niño, nunca entendí por qué mi padre me tenía en una jaula. Me crié en una comunidad rural, lejos de cualquier ciudad. Mi papá era arbolista y mi mamá se fue antes de que pudiera recordar. En su mayor parte pasé mi infancia aislado de otros niños. A veces íbamos a la iglesia, pero rara vez interactuábamos con otros miembros de la comunidad. Mi papá cazaba y comíamos principalmente venado, aves acuáticas y a veces osos. Nuestra casa era una pequeña choza en lo profundo de las montañas, por lo que nuestro contacto humano era mínimo. Junto al costado de la casa estaba la abertura a un sótano. Lo que vi ahí abajo todavía me persigue hasta el día de hoy. Una vez al mes, mi padre me desnudaba y me arrastraba escaleras abajo hasta el sótano. Cuando era joven, cooperé con sus demandas, pero me volví más desafiante a medida que envejecía. No, papá, no me lleves ahí. Pateé y grité. En ocasiones, lo mordí y rasgué, haciéndolo sangrar profundamente. Todo el tiempo, miró hacia adelante y siguió marchando. El sótano estaba en sí oscuro y abarrotado. Me arrojaría y cerraría la puerta detrás de mí. En la esquina había una jaula de animales de unos 6 pies de alto, y en la oscuridad pude distinguir lo que parecían huesos esparcidos por el suelo del sótano. Golpeé la jaula y le rogué que me dejara libre. Esto es por tu propio bien, solía decir. Nunca me miró a los ojos en esas ocasiones. Simplemente me encerró en la jaula, subió las escaleras y cerró la puerta del sótano dejándome en la oscuridad. La luz que entraba en la habitación era tan tenue que incluso cuando mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, seguía sin poder componer el contenido de la habitación. Aquellas noches fueron horribles. Al principio, sentí una leve sensación de hambre que pronto se convirtió en voracidad. Entonces mi mente perdería el sentido en el lenguaje físico y se convertiría en nada más que sentimientos primarios. La ira, la agresión y un depredador sentimiento de venganza me consumieron, y mi mente se volvió insensible a cualquier cosa que se pareciera al intelecto humano. Por último, recuerdo las contorsiones corporales. Sentí como si mis huesos estuvieran estirados por una fuerza externa. Cada centímetro de mi ser dolía. Siempre pude soportar brevemente el dolor hasta que la fuerza externa se volvió excesiva y me quedé reducido a espasmos en el suelo. Mis extremidades pronto adquirieron mente propia hasta que ya no pude controlar mi cuerpo. Después de esto, no pude recordar nada, excepto una fuerza neural entumecedora que redujo mi concisión a nada más que vacío. Y luego, nada. A la mañana siguiente, mi padre bajaba y me despertaba. Me despertaba de la misma manera cada vez, empujándome suavemente hasta que recuperara el conocimiento. Siempre me encontraba envuelto en una cálida colcha y una almohada para descansar mi cabeza. Se acabó, decía a menudo. Finalmente puedes descansar. Cuando me sacó de la jaula y me llevó a la luz del día, siempre recuerdo más huesos en el sótano que la noche anterior. Este ciclo mensual continuó durante años, y apenas mencionamos estos sucesos en nuestras vidas diarias. Si alguna vez sacara el tema, su estado de ánimo cambiaría repentinamente de su comportamiento típicamente tranquilo a uno de extrema ira. Nunca me preguntes sobre eso. Su rostro se enrojecía durante esos arrebatos. No hablamos de eso, ¿entiendes? En cada conversación, ambos sabíamos que el otro lo tenía en el cerebro. Sin embargo, pronto supe que sería infructuoso si alguna vez llegaba a la superficie. Pasaron los años y pronto decidí que había alcanzado mi límite con ese abuso todos los meses. Comencé a rastrear las noches en las que me llevaría al sótano y supe que esto ocurría cada 27 días. El día 26 desde mi última jaula, me escapé de casa unos días antes de cumplir los 18 años.
Me desperté a las 3 de la mañana con mis maletas ya empacadas. Sabía que si cortaba directamente por el bosque, podría caminar hacia el este hasta llegar a un pueblo. Para cuando llegara a la ciudad, tendría 18 años. Tomaría el autobús más cercano y dejaría a mi padre para siempre. Saqué mi brújula y me dirigí hacia el este. El bosque todavía estaba oscuro tan temprano en la mañana, pero sabía que me daría una ventaja de varias horas con mi padre, que se despertaba a las 6 en punto. Sabía que si no iba en una línea perfectamente recta, había una carretera que iba hacia el norte y que me encontraría y podría seguir hasta la ciudad. También podría hacerle parada a uno de los autobuses en ese camino y viajar por el camino hacia la libertad. Salió el sol y pronto mi camino se iluminó ante mí. Los arbustos eran ásperos y a menudo me encontraba arrastrándome debajo de los arbustos y abriéndome paso a través de los espacios anchos. Si bien el paisaje era difícil de atravesar, me fue fácil caminar en la dirección correcta. El sol comenzó a ponerse. Sentí una sensación de pavor. Esta fue la primera vez que no me habrían enjaulado durante esas dolorosas sensaciones. Entonces me pregunté si mi padre realmente me había estado cuidando cuando me encerró. Idiota, me dije a mí mismo. Cubrí mi rostro y grité. No tenía idea de lo que pasó durante esas noches, porque estuve inconsciente la mayoría de ellas. Quizás papá solo estaba haciendo lo mejor para mí. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Golpeé un árbol cercano y pisoteé mi pie con ira. Se me ocurrió que si me apresuraba, tal vez podría regresar a tiempo. La mayor parte de mi camino estaba despejado, y pensé que papá podría haberme estado siguiendo, y sabría qué hacer. Me di la vuelta y comencé a correr en la dirección opuesta lo más rápido que pude. Ya estaba muy agotado por la caminata del día, pero sabía que tenía que seguir adelante. No tenía ni idea del daño que podría causar mi estupidez ciega. La luz del cielo se oscureció y pronto se hizo de noche. Me derrumbé en el suelo sin aliento por completo. «Sigue presionando», me dije. Me levanté y traté de seguir avanzando lentamente hasta que quedé sin energía. Apoyé la cabeza en el suelo y miré hacia el cielo. A través de los árboles pude ver un cielo nocturno despejado. La luna apareció a la vista, luciendo más llena de lo que nunca la había visto antes. Fue un círculo completo. Tragué saliva cuando una fuerza profunda dentro de mi cerebro vino al servicio. Me di cuenta de que estaba empezando a perder toda la sensación del pensamiento y que mi mente se estaba volviendo primaria. «Detén eso», me dije. Pero mi mente estaba abrumada por una emoción primaria. Pronto me empezaron a doler las extremidades y comencé a perder el control de mi cuerpo. Traté de gritar, pero lo que salió sonó más como un aullido de un perro. El vacío seguía delante de mi mente, la oscuridad me abrumaba. Una vez más, nada. Me desperté de repente como si me hubieran sacado de una trinchera más profunda del océano. Frente a mí había un cadáver ensangrentado de un hombre. Mis brazos arañaron al hombre y llevaron su carne a mi boca. Traté de detenerlo, pero fue imposible. Había otra fuerza que me controlaba. Yo era un observador indefenso de mi cuerpo, pero me di cuenta que mi cuerpo no se parecía en nada a mi cuerpo. Mis manos no eran mis manos, sino garras. Yo era una criatura cubierta de sangre y pelo. Las garras delante de mí agarraron más carne del hombre y la llevaron a mi boca. Podía saborear la sangre, podía oler todo. Y cuando mis ojos se pasaron por el rostro del hombre, me di cuenta quién era. Mi padre estaba ahí, en el suelo, aferrándose a cualquier tipo de vida que pudiera reunir. Aunque no pude formar pensamientos coherentes, la pequeña parte de mi intelecto restante pudo entender las palabras de mi padre. «Hijo», dijo, «traté de protegerte, pero ahora has probado la carne humana». Tosió sangre mientras el monstruo que me controlaba continuaba mutilándome. Ahora que ha probado la sangre, ya no podrá dormir. Vi que una de mis garras le cortaba la garganta y la vida desaparecía de los ojos de mi padre. Estaba muerto y yo no podía hacer nada más que ver cómo mi padre pasaba de ser un cadáver a un montón de sangre y huesos. Cuando no quedó nada de mi padre, la criatura que me controlaba se escapó en la noche, aullando y chillando.
Corrimos, lanzándonos por la ladera de las montañas más cercana. Cuando llegamos a la cima, la criatura que me controlaba dejó escapar un inmenso aullido. El resto de la noche fue borroso. Cacé presas y corrí en el bosque en contra de mi voluntad. Me sentí aliviado cuando vi las primeras luces del amanecer. A medida que el cielo se volvía cada vez más claro, recuperé mi cabeza y pronto pude volver a pensar con coherencia. Miré hacia abajo y vi que las monstruosas garras regresaban a mis manos humanas. Las emociones primarias comenzaron a desvanecerse y rápidamente pude controlarme de nuevo. Sin pensarlo, me derrumbé en el suelo y comencé a llorar. Lloré durante horas, desnudo en el suelo del bosque. Era mediodía antes de que pudiera levantarme e intentar encontrar el camino de regreso a nuestra pequeña choza en el bosque. Me tomó varios días, pero finalmente regresé a casa. Abrí el sótano y por primera vez traje una linterna. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los huesos del suelo eran huesos de animales. Mi padre me había alimentado con animales vivos para saciar mi hambre como lobo. Quería que nunca probara la sangre humana. Ahora que he probado la carne de hombre, no puedo dormir. No puedo olvidar lo que es ser un lobo. Ahora vivo solo en el desierto, incluso más lejos de donde vivíamos mi padre y yo. Busco lo que necesito como humano y busco lo que necesito como lobo. Han pasado los años, y a pesar de mis mejores esfuerzos, he matado hombres y mujeres. Aquellos que eligen aventurarse en la naturaleza a menudo tienen mala suerte cuando les estoy esperando. Sus gritos son tan horribles que desearía poder dormirlos y olvidarlos, pero nunca podré olvidarlo, porque ahora he probado la sangre del hombre. La semana pasada, una hermosa niña se mudó a la ruinosa casa de al lado. Tiene el pelo largo y rubio, y una figura muy esbelta. Quizás tenga 18 o 19 años. La primera vez que la vi, estaba sentada en su porche, con un pantalón corto de mezclilla y una camiseta, y mordisqueando un hueso de pollo. Se quitó la carne y masticó el hueso, real, antes de partirlo por la mitad y tragarlo. Me sentí atraído y perturbado en igual medida. Aún así, quería invitarla a salir de inmediato, aunque quizá para una película en lugar de una comida. Me habría sorprendido si ella hubiera dicho que sí. Tengo 21 años y todavía vivo con mis padres. Fui a la universidad por un tiempo, pero la abandoné. Me quedo despierto toda la noche viendo películas de terror y jugando, y paso una buena parte del día durmiendo. Sé que la paciencia de mis padres está al límite. Les he prometido que me pondré en marcha. Encontraré un trabajo y me mudaré. Lo digo en serio, realmente lo hago. Pero si no hubieran tantas distracciones en la vida. Con la puesta del sol otro día, estaba tratando de decidir qué película ver, un clásico o probar algo nuevo, cuando noté que algo se movía en nuestro patio trasero. La casa de mis padres es modesta. No tienen mucho que robar, y no hay nada lujoso como cámaras de seguridad. Presioné mi cara prácticamente contra la ventana para intentar ver qué había allá afuera. Hay gatos, zorros. Esperaba que fuera uno de esos. Creo que son geniales. Me sorprendió ver que era la chica de al lado. Me quedé en shock cuando la vi levantar la tapa de nuestro bote de basura y comenzar a hurgar ahí. Y no con las manos, sino con la cara. Metió la cabeza ahí mismo. Llevaba el pelo recogido con una cola de caballo, para evitar que se ensucie, pensé. Y luego mi mente volvió a dar vueltas. ¿Qué diablos está haciendo ella? Mi pregunta fue respondida cuando ella se incorporó de nuevo. En la boca tenía los restos de los trozos de carne que habíamos cenado 3 noches antes, y desde entonces había estado proporcionando bocadillos y rellenos para sándwiches. Debe de haber quedado solo restos de carne, grasas, hueso, tuétano. La niña miró hacia alrededor. Me agaché nerviosamente, como si fuera yo quien estuviera haciendo algo extraño. Me arriesgué a mirar un minuto después y la vi trepando por la cerca que divide nuestras propiedades. No vi ninguna película esa noche.
Me senté mirando una pantalla vacía. Al amanecer, los latidos de mi corazón casi habían vuelto a la normalidad. Y me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Debía de estar hambrienta. Tal vez era la pobreza, tal vez la estaban abusando. Fuera lo que la habían llevado a buscar en los botes de basura, solo era para conseguir algo de comer. Siempre me había preguntado si habían personas en nuestro país viviendo en condiciones horribles como estas, con su sufrimiento oculto. Bueno, ahora lo había visto con mis propios ojos y estaba decidido a ayudar. Parpadeando a la luz de la mañana, realmente no estaba acostumbrado a estar despierto antes de la media tarde. Fui a su casa. Ella debió haberme visto llegar, porque justo cuando entré a su porche, la puerta se abrió y ella salió. Se llevó los dedos a los labios. Podía escuchar movimiento dentro de la casa. Sus padres, supuse. ¿Me acababa de advertir que no los molestara? No tenía idea de qué era lo correcto, así que decidí seguir adelante. Aclaré mi garganta. «Soy David», dije. «Vivo al lado». Empezaría por conocernos, ganaría su confianza y luego estaría ahí para ella, sea la persona que necesitaba. Se paró en su porche y me miró. Sus ojos eran verde esmeralda. Nunca antes había estado lo suficientemente cerca para ver esto. El sudor corría por mi cuello, nada que ver con el calor del día. Me las arreglé para continuar. «¿Puedo preguntar tu nombre?». Ella inclinó su cabeza en respuesta a mi pregunta. Sus ojos se abrieron más. Ella no habló. «Yo, David», dije y señalé mi pecho. La señalé a ella. «¿Tú?». Todavía nada. Mis hombros se hundieron y suspiré. «Lo siento, broma de mal gusto». No sé si hubo un momento, alguna conexión entre nosotros, pero si la hubo, se fue. Me uní a ella en silencio antes de admitir finalmente la derrota. «Fue un placer conocerte», le dije y me di la vuelta. Me uní a ella en silencio antes de admitir finalmente mi derrota. «Fue un placer conocerte», le dije y me di la vuelta. El resto de ese día fue horrible. No podía dejar de pensar en ella ni por unos segundos. Seguí mirando hacia afuera para ver si estaba de vuelta por el porche, pero no había señales de nadie. Pasé intervalos mirando mi computadora portátil. En un momento, dibujé 2 corazones superpuestos. Nunca me había sentido tan tonto en toda mi vida, o tan triste. Al anochecer me arrastré fuera de la casa. Caminé por las calles. ¿Así era estar enamorado? Si lo fue, fue bastante pésimo. Entonces tuve una idea. El camino al corazón de esta chica era claramente su estómago. Tenía lo suficiente en mi cuenta para comprar una pizza. Sí, parecía la elección obvia por lo que había visto. Yo compraba una pizza, la tomaba, ella la devoraba y yo volvía a intentarlo. «Mi nombre es David. ¿Cuál es el tuyo?». La genialidad es simple, pensé mientras llevaba la pizza a su casa. Esperé un momento en la base del porche, esperando que ella me viera de nuevo e hiciera acto de presencia. Mi corazón latía 10 a la docena. Nada. Sin puerta batiente abierta. Ni siquiera un crujido, ¿eh? El olor de la pizza me estaba llegando. Fui a tocar la puerta y cuando la toqué, se movió. No estaba cerrada. La abrí unos centímetros y dije en voz alta: «¿Hola?». No hubo respuesta. Realmente no puedo decirte lo que estaba pensando aparte de la perspectiva de volver a verla. «¿Hola?». Lo intenté de nuevo. Todavía nada. Así que abrí la puerta y entré. La habitación en la que entré estaba oscura y un poco maloliente, para ser honesto. Olía como a baño público en un día caluroso. No había muchos muebles, sin alfombra. Mis ojos se estaban adaptando a la oscuridad y pensé que podía distinguir marcas de lágrimas en una de las sillas, como si alguien lo hubiera cortado. Ya están pasando por tiempos difíciles, me recordé. Por eso yo estaba aquí. El caballero de brillante armadura, con su tesoro sangriento, queso, tomate,
pepperoni, ternera, salami y pollo. «Oye», dije. Mi voz empezaba a temblar en esta etapa. Era bastante espeluznante ahí, y nadie parecía estar en casa. Pude distinguir la forma de otra puerta abierta en el otro extremo de la habitación, pero no pude ver hacia dónde conducía, y no tuve el valor para averiguarlo. Decidí dar por terminado el día. Encontraba un lugar para dejar la pizza, y la próxima vez que la veía, le explicaba que era mía, como inicio de una hermosa conversación. Estaba buscando una superficie que estuviera más cerca de limpiar cuando escuché un gruñido. Mis tripas se tensaron. Tenían un perro. Sonaba como uno grande. Estaba considerando dejar caer la pizza y correr, cuando vi dos motas rojas viniendo hacia mí a través de la oscuridad, desde la dirección de la puerta abierta. Algo en cuatro patas. Eso gruñó de nuevo. La caja de la pizza temblaba mucho en mis manos ahora, y mis dedos se habían clavado en el cartón. Sentí el calor de la pizza quemándome las yemas de los dedos. Pero no pude relajarme. Estaba aterrorizado, y luego las cosas empeoraron mucho. Una segunda criatura apareció a la vista. También caminaba sobre las cuatro patas. Tenía los ojos enrojecidos, inyectados en sangre, y traía consigo un hedor a orina rancia y mucho peor. Se me revolvió el estómago. Quería gritar porque ahora mis ojos estaban completamente ajustados a la oscuridad y pude ver que no se trataba de un perro, sino de una mujer. Estaba manchada de inmundicia. Ella se arrastró hacia mí, se detuvo y olfateó. La primera criatura se acercó a su lado. Era un hombre salvaje, con suciedad incrustada pero humano. Su cabello estaba enmarañado y saltaba con púas. Me estaba mirando. De repente enseñó los dientes y se enojó. Mi vejiga se soltó. Claro, el amor puede hacerte perder el control. El miedo puro y crudo, puede hacerte mucho peor. Y luego apareció ella. Ella salió a la vista, la chica de al lado, mi chica del bote de basura. Llevaba la misma camiseta y pantalones cortos de mezclilla. Su rostro estaba fijo en una expresión de pura concentración. Ella estaba luchando con algo. No tenía idea de qué hasta que ella dijo, «No». Su voz estaba quebrada, tensa. Claramente estaba teniendo dificultades para hablar, pero perseveró. «Mamá, Dad, por favor, no». El loco que se había encabritado se puso a cuatro patas y empezó a rodearme. La baba le colgaba de la boca y dejaba un rastro a través del suelo desnudo. Me quedé ahí, temblando, tratando de no moverme, tratando de no respirar. La niña se quedó muy quieta. Lo único que hizo fue inclinar la cabeza hacia un lado, como lo había hecho la primera vez que nos conocimos, y me di cuenta de que quería saber qué es lo que había en la caja. Levanté la tapa para que pudiera ver la pizza y le ofrecí la caja. Se movió hacia mí hasta que estuvimos lo suficientemente cerca para tocarnos. Me quitó la caja y se alejó. El hombre y la mujer lo siguieron. Ella en dos piernas, ellos en cuatro. Dejado solo, comencé a llorar. Dejado solo, comencé a llorar. En los últimos días me he puesto en marcha. He escrito un currículum y paso todo el día solicitando empleo. También envié un correo a mi antigua universidad, preguntándole si hay alguna forma de regresar para mí. Estoy decidido, más decidido que nunca en mi vida. Tan pronto como pueda, me largaré de aquí. Y voy a pedirle que venga conmigo.